Vamos entonces ahora con nuestro abogado Alfredo Vallarino, que ya está en la mesa, y vamos a hablar un poco acerca de qué es la famosa quinta papeleta. Bienvenido, ya lo hemos venido escuchando en las noticias, desde el 2 de enero exactamente venimos hablando al respecto, y vamos a conocer entonces un poquito qué es eso de la quinta papeleta, porque estoy segura que muchas personas no tenemos ni idea, incluyéndome. ¿Qué es eso? Abogado, bienvenido. Bueno, saludos, buenos días. Buenos días. Mira, la quinta papeleta, primero su nombre viene porque tenemos una papeleta para presidente, una papeleta para escoger diputados, un alcalde, unos representantes, así que esta vendría siendo la quinta papeleta para consulta. Okay. De ahí sale el nombre de la quinta papeleta. Lo que ha propuesto el señor presidente es una consulta no vinculante para ver si la gente quiere abocarse a una constituyente. ¿Qué es una constituyente? Exacto. Es una de las tres formas que se tienen actualmente para reformar la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la ley máxima de todos los panameños. Claro. De ahí decidimos si nos llamamos Panamá, quiénes son panameños, si vamos a aceptar un matrimonio igualitario o no, quiénes votan, a qué edad votan, cómo se elige presidente, cómo se eligen los magistrados, los diputados, si van a ser nacionales, si va a haber reelección, si no va a haber reelección. Si van a tener fuero. Es decir, esto es lo que tiene de verdad, como quien dice, el tesoro de los panameños. Claro. Esa es la Constitución, nuestros derechos, a qué tenemos derecho, a qué no. Y por eso es una norma que no se toca todos los días, que no es una norma que pueden cambiar en la asamblea nada más de un plumazo, como se dice, y que tiene tres formas muy específicas de cómo se puede cambiar esa norma, porque si no, imagínense, aquí cada quien aprobaría su norma. Exacto. Esas tres formas que tenemos para cambiar la Constitución, una es que esta asamblea, que ya no podemos hacerlo, valga la aclaración porque ya se vence el periodo de la asamblea. Sí, no, ya no se puede. Pero que una asamblea hubiese agarrado en un periodo y aprueba en 3 debates una propuesta para someter a consulta popular y vuelve y en la siguiente legislatura de esa propia asamblea, de ese mismo periodo, la aprueban y entonces la pasan a consulta popular, a lo que conocemos popularmente como un referéndum, ¿no? Esa es una de las vías para cambiar. La segunda es que esta asamblea que tenemos, y quizás sea la más viable, esta asamblea que tenemos actualmente, ellos aprueben un paquete de reformas a la Constitución y quienes resulten electos en la próxima asamblea, es decir, que no puedan ser los mismos, solamente quienes resulten electos de eso, aprueben ese mismo paquete sin hacerle ni un solo cambio. Si eso pasa, se entiende que hubo el consenso suficiente para cambiar la Constitución. El tercero es que se cree una asamblea específicamente para la Constitución, para hacer la Constitución, para hacerle cambios a la Constitución. Exacto. Esos cambios a la Constitución se hacen a través de lo que se llama una asamblea constituyente paralela. Es decir, no son los diputados que están electos, se va a una elección, se eligen los constituyentes, se eligen 60 constituyentes, ellos agarran y desarrollan durante 6 meses una... Pregunta. ¿Quiénes eligen a esos 60 constituyentes? Lo elige a nivel nacional. ¿Qué títulos o qué se exigiría para que seas parte de estos constituyentes? No tienes que tener ningún título, tienes que tener mayoría de edad para poder participar. ¿Y por qué se hace eso? Porque si la gente dice, bueno, pero es que de repente el más capacitado para hacer leyes, pues van a ser los abogados. Pero si nos dan a nosotros para hacer la Constitución, pues por supuesto nos la vamos a hacer a nombre nuestro, ¿no? Entonces va a ir tendiente a esto. Yo no tendría representación. Vamos a hacerlo para que lo hagan las personas más educadas. Bueno, de repente entonces las personas que son profesionales la hacen hacia allá. Entonces la idea es que todo el mundo tenga algún lugar de representación en esto, el más pobre, el más rico, el más estudiado, el menos estudiado, que de alguna manera de partidos políticos o independientes, cualquiera puede. Lo que pasa con las asambleas constituyentes es que siempre se sabe cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo acaban. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en Venezuela llegaron a cambiarle hasta el nombre al país, ¿no? Y entonces empiezan a cambiar, bueno, es que pueden haber muchas reelecciones. Entonces, todo eso lo pueden aprobar en una constituyente. Podemos decir nosotros en una constituyente que un presidente va a tener reelección indefinida. Claro. Y entonces así empiezan a tener entonces las dictaduras. Podemos decir que un presidente
tiene capacidad de veto sobre determinadas cosas que haga una asamblea o incluso la corte, y esas cosas empiezan a ser Cuando yo vea la peligrosas. quinta papeleta, abogado, bueno, todavía no se sabe si va a ir o no va a estar, de darse esto, cuando yo la vea, cuando vaya a votar, ¿va a ser sí, no o qué va a aparecer en esa papeleta? Bueno, esa pregunta la tendría que definir todavía porque tendría que pasar por vía de una ley, que les voy a anticipar que no va a pasar esa ley, así que ustedes no van a ver la quinta papeleta. Porque eso tendría que pasar por la Asamblea Nacional, que los dos partidos principales ya han dicho eso no va a ocurrir. Lo importante, sí creo que la ciudadanía es importante que entienda, porque yo coincido con la posición de la Asamblea, para cambiar todas estas cosas, para decidir si nos seguimos llamando Panamá, para decidir si vamos a aceptar el matrimonio igualitario o no, si van a haber reelecciones, cómo elegimos los magistrados. El país tiene que estar en calma. O sea, aquí no podemos estar en la mitad de un apasionamiento político, no puede estar en la mitad de elecciones, en que este grupo quiere hacer esto, que este quiere forzar. Tenemos que estar todos tranquilos y decir, oye, nos vamos a poner de acuerdo a ver qué necesitamos cambiar en la justicia. Mira, en la justicia necesitamos cambiar esto. Pero nos tenemos que poner de acuerdo. Claro, ¿estás de acuerdo? ¿Estás tú? Y entonces tenemos un mejor escenario en ese sentido. Pregunta, ¿existe esta quinta papeleta en algún otro país de Latinoamérica? Se hacen consultas. Aquí le llamamos la quinta de nuevo porque tenemos cuatro. El tema político de elección. Esta viene siendo la quinta. Pero yo no creo que el país en este momento, en el que ya estamos a 3 meses y medio de las elecciones, aguanta entrar ni siquiera en este tipo de debates, porque este es un debate muy fuerte. Claro. La gente viene a pelear por sus intereses, a tratar de conciliar temas, y realmente es difícil ponerse de alguna manera a tratar a debatir. Y tenemos demasiadas cosas en puerta para que realmente nos podamos enfocar. Estamos entrando en JMJ, estamos entrando en elecciones. JMJ, carnavales. ¿Cuándo vamos a sacar el tiempo real para dedicarle tiempo a algo que es tan importante? Bueno, es literalmente imposible. Pensaría que una vez que nos estamos acercando al tema del periodo electoral, en ese momento se ha propuesto que hayan grupos revisando qué cambios puntuales se pueden hacer, porque son muy necesarios, de esos que de alguna manera no se pueden aplazar. Por ejemplo, cambios en el tema de la justicia, posiblemente temas en la asamblea, y a lo mejor en esos cambios puntuales que hay bastante consenso, se logren algunos cambios para hacerlo por vía de 2 asambleas. ¿Qué grupo está haciendo esos estudios? ¿Abogados? Por ejemplo, lo ha propuesto la Cámara de Comercio. Sé que el Colegio Nacional de Abogados está haciendo también estudios a ver qué propone, pero hay varios grupos que coinciden en que el tema de la justicia hay que revisarlo. Los partidos políticos coinciden en que eso tiene que revisarse. Mucha gente de la sociedad civil. Pero indistintamente ese sería el cambio. Eso es como quien dice que se está cayendo la casa y entonces tú dices, ¿sabes qué? Ese techo hay que arreglarlo porque si no entra la lluvia hoy. Pero eso no va a ser lo que va a arreglar el tema, pero el techo hay que arreglarlo hoy. Entonces, ya una vez que tú arregles ese tema de justicia y que tengamos un nuevo presidente y que ese presidente entra con una legitimidad muy fuerte, yo creo que es el momento de convocar ya para ver qué otros cambios profundos se pueden hacer, pero sin dejar de hacer estos cambios que son importantes de realizar, sobre todo en temas de justicia. Entonces, ¿cómo podemos los panameños ser fiscalizadores y estar atentos? Porque la constituyente sí se tiene que cambiar, no tiene que ser meramente por temas políticos, sino más bien porque realmente el país lo necesita y en pro de la ley del mismo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser fiscalizadores y ser parte de esto sin que realmente alguien nos meta en un juego? Mira, hay un viejo dicho que dice que el ojo del amo engorda el caballo. Entonces, cuando el pueblo está pendiente de lo que está ocurriendo en sus asambleas y va y fiscaliza a los políticos que están en la asamblea y mete presión ciudadana y se logran cambios. A lo mejor no todos los que querías, pero logras cambios que hacen que la nave del Estado coja un rumbo mejor que el que por lo menos tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la ciudadanía está apática, allá ellos que hagan lo que quieran hacer, allá que pasen, bueno, ya sí, lo están haciendo y que lo hagan. No podemos tener esa mentalidad. Si esa mentalidad se tiene, es lo mismo a que tú llegaras a tu negocio y entonces en tu negocio te digan, bueno, sí, es que se está perdiendo esto y esto se lo están robando y aquí no están llamando ni a los clientes, y aquí no están... Y tú en vez de meterte, por difícil que sea la situación, tú tomas la actitud de decir, no, ya que hagan lo que quieran. Ya, si tú hiciste eso, ya no hay más nada que hacer. Apaga la luz y cierra. Estamos completamente perdidos. Eso no es problema mío, y qué interesante su opinión, porque por ejemplo yo conozco esas unidades de la comunidad
que están en todas y están metiéndose en todas, y escuchas tú uno que otro vecino decir, ay, es que esta señora no tiene nada que hacer, o este señor es un metiche, y no, ellos realmente están a veces luchando por un cambio, porque son personas pues que sí tienen el tiempo para preocuparse por lo que todos nosotros deberíamos preocuparnos. Hay que tener cuidado porque a veces esas personas representan intereses, pero ¿cuál es la mejor manera de cubrir eso? Es que se meta más gente. Entonces, mientras más gente se meta, cada uno, no importa, a representar sus intereses, a pelear por lo que crea que es mejor, hacerlo lo que sea, y mejor si lo hacen con un pensamiento de país más que personal, vamos a tener mejores resultados. Te doy un ejemplo, en los colegios, por ejemplo, las mamás que se ponen en la salida, sí, las mamás que pertenecen al club de padres de familias, claro, las mamás como yo que están muy ocupadas, bueno, yo no digo eso, pero escucho mamás decir, no, es que mira, estas no tienen nada que hacer con su vida o están molestando todo el tiempo, pero esas mamás son las que hacen que el colegio genere cambios. Que estén involucradas. Eso mismo aplica para nuestro sistema y es bastante importante mamás que y seamos papás, parte yo soy de eso. delegado del Me gusta el comité de padres de familia. Interesante. Usted decía que hay que encontrar el tiempo de paz para poder nosotros realmente sumergirnos en esto de cambiar nuestra constituyente. Cuando hablamos de cambiar una constituyente, ¿se le puede poner tiempo a esos estudios en 1 año, en 9 meses, en 2 años? ¿Esos cambios se alcanzan? ¿Cómo es eso? Los primeros cambios, lo que llamamos cambios urgentes, deben darse en los próximos 3 meses, aprobarse por esta asamblea, ¿verdad? Y una vez que se dé la aprobación por esta asamblea, que sean ratificados por la asamblea que resulte electa, y esos deben ser, como quien dice, los trabajos urgentes que se hicieron. Pero yo quisiera, fuera mi opinión, que un presidente entrante, sea el que sea, un presidente entrante debe aprovechar su primer año, que normalmente entra con un endoso muy fuerte del pueblo panameño, para agarrar y decir, estos son los cambios que tiene que hacerse. Luego que un presidente pasa cierto tiempo, empieza a desgastarse, empieza a no tener lo mismo, empiezan a haber compromisos, ya los diputados no funcionan igual, no se logran los mismos propósitos. Me preocupa que, si no me equivoco, estamos hablando de un hubiera, no es que esto se está haciendo, no se está trabajando en este momento la Constitución. Sí, en este momento hay grupos, hay grupos que están proponiendo, porque eso lo tendría que hacer oficialmente la Asamblea. Y la idea es que de alguna manera se proponga un paquete que la gente se sienta avalada, que se pueda vender a los diferentes grupos políticos que hoy día constituyen la Asamblea, porque es en esos grupos políticos que se va a ver, que la sociedad civil lo respalde y que la gente sienta así. Yo creo que debemos cambiar esta forma de elegir los magistrados. Yo creo que el periodo de los magistrados o de la procuradora debe cambiar a este escenario. Yo creo que se tiene que exigir que haya una carrera judicial desde el punto de vista constitucional, que los jueces y los fiscales salgan por méritos y no de a dedo. O sea, esos son escenarios que tienen que verse quizás desde el tema constitucional, si los diputados deben tener o no una reelección inmediata, ¿verdad? Si va a tener reelección tan siquiera, y si va a ser así, si va a ser inmediata. Tengo una duda también, ¿sabes? Cuando en Colombia, voy a usarlo como ejemplo, hicieron su referéndum con el tema de las FARC y de la movilización y demás, y los acuerdos de paz, se insertaban folletos de información en sus periódicos para que supieran cómo iba ese famoso acuerdo de paz y que la gente tuviese conocimiento acerca de esos acuerdos para poder votar por el sí o por el no. En el caso de hacer las reformas a la constituyente, cuando se presenten esos proyectos, ¿se haría algo similar en Panamá? Yo espero que, por supuesto. De nuevo, esa es una ley que no es como que yo voy a aprobar una ley para los productores y bueno, que lo vean los productores. Vamos a aprobar una ley para los abogados y esto que lo vean los abogados. No, esa es una ley que abarca a todo el país y todo el país debe enterarse y se deben hacer amplias consultas ciudadanas para aquel que tenga algo que aportar. De repente mi idea de que se debe recortar, por ejemplo, el periodo de la Procuradora General de la Nación, esa es mi idea, yo voy y la sustento, pero de repente a alguien se le ocurre que no, que hay que extenderle el mandato, que esto es mejor por tal y tal cosa. Entonces, en ese debate de la ciudadanía y que va ahí, debe salir la mejor opción al final. Recomendaciones finales para que todos estemos entonces atentos. Pidan los cambios constitucionales, porque lo que sí está todo el mundo de acuerdo es que la Constitución requiere cambios. Pida los cambios constitucionales y vincúlese a la forma que tenemos para cambiarlo. En este momento, la primera forma que tenemos para cambiarlo es por vía de 2 asambleas. Así que hay temas de participación ciudadana, participe en su asamblea. Y luego, cuando toque decidir el tema de la constituyente, hay que elegir muy bien, porque de nuevo, estos escenarios, cuando se hacen mal, lo que se trató de hacer un bien termina siendo peor. Y además se asustan los inversionistas porque no saben lo que va a salir de una constituyente. Entonces
hay momentos en donde una constituyente no necesariamente es la mejor salida. Exactamente, Así así es, que, y sobre todo hablar de frente, ¿no? Hablando de frente y los espero esta noche a las 7 de la noche aquí en Canal 21. Me encantó. Ya muy lo bien, sabe, muy y si bien. usted tiene dudas, no se pierda hablando de frente aquí con Así nuestro es. abogado Alfredo Vallarino. Gracias por acompañarnos y despejar un poco nuestras dudas, porque en torno a este tema de la constituyente hay muchísimas y tenemos que estar documentados entonces para poder elegir de la mejor manera y que sea en pro de nuestro Panamá.